Hoy vamos a ver el capítulo 31, ya nos quedan 3 más. Y este capítulo pertenece al libro de las guerras de Jehová, en el que es probable que estuviera, ¿verdad?, dentro de Números, y es la historia de una guerra santa, y la hemos escuchado mucho a los madianitas, ¿verdad? Y es la guerra contra Madián. Vamos a leer Números 31 del 1 al 6. Conquista de los madianitas. ¿Sí se oye bien o me dan un micrófono? ¿Sí? Dice: entonces el Señor le dijo a Moisés, en nombre del pueblo de Israel, toma venganza en contra de los madianitas por haber conducido a mi pueblo, ¿a qué? ¿A qué lo condujo? A la idolatría, ¿verdad? Lo vimos creo hace 2, 3 miércoles. Por eso Dios era muy celoso de que el pueblo no se llevara con otros pueblos. ¿Por qué? Ni que se juntaran con sus mujeres, porque iban a inducir al pueblo a adorar a otros dioses. Y así pasó con las mujeres madianitas. Dice: después morirás, le está diciendo a Moisés, después morirás y te reunirás con tus antepasados. Así que Moisés le dijo al pueblo: escojan a algunos hombres y ármenlos para pelear la guerra de venganza del Señor contra Madián. De cada tribu de Israel envíen 1000 hombres a la batalla. Entonces escogieron a 1000 hombres de cada tribu de Israel. En total reunieron a 12,000 hombres armados para la batalla. ¿Por qué 12,000? Porque eran 12 tribus de Israel. Dice: así que Moisés envió a 1000 hombres de cada tribu, y Fines, hijo del sacerdote Eleazar, ¿verdad? Aquí va a empezar a aparecer Fines, los dirigió en la batalla. Llevaban los objetos sagrados del santuario y las trompetas para dar la orden de ataque, ¿verdad? El Dios de los ejércitos, el Señor Jehová, o Dios Jehová, o Jehová, ¿verdad?, de las huestes, le da una indicación o una orden a Moisés de hacer la guerra a los madianitas. Primera vez que Dios da esta indicación a Moisés de hacer la guerra. Por lo regular siempre se defendían de los ataques, pero en esta ocasión estaba Dios iniciando la guerra contra Madián, contra los madianitas, y le indica a Moisés. Ahora, ¿quiénes eran los madianitas? Eran descendientes de Abraham por Cetura, ¿verdad? Eso viene en Génesis 25:2. Algunos de ellos se habían asentado al sur de Canaán, entre los cuales vivía Yetro, el suegro de Moisés. Recuerden que Yetro no era de Israel, ¿verdad? Dice: y estos habían retenido el culto del Dios verdadero, pero estos otros estaban situados al este de Canaán y habían caído en la idolatría. Dice: eran vecinos de los moabitas, con quienes estaban aliados. Se habían hecho odiosos a Israel por haber enviado a sus malas mujeres, lo vimos anteriormente, para que incitaran a los israelitas a la fornicación y a la idolatría. Y lo lograron. Entonces, esta fue una provocación que se merecía, de acuerdo a Dios, una respuesta armada. Por esta causa Dios ordena a Moisés, ¿verdad?, haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Eso lo leímos ahorita en el verso 2. Entonces, Dios quiso que los madianitas fueran castigados severamente. Para poner un ejemplo, la contienda de Israel con los amalecitas, que habían luchado contra ellos, no fue ultimada hasta mucho tiempo después. Pero la contienda con los madianitas, unos son los amalecitas y otros son los madianitas, ¿verdad?, que los habían corrompido moralmente, fue ultimada con rapidez, ya que se consideraba que eran enemigos
mucho más peligrosos y malvados que los anteriores. Por eso Dios da esta indicación tajante a Moisés de que fueran y los acabaran. Punto número 2. Dios quiso que esta campaña se llevara a cabo en vida, ¿verdad?, de Moisés, no muerto, sino cuando Moisés todavía tenía vida. Y por orden suya, para quien tan honradamente había sufrido la injuria, podría tener la satisfacción de ver la venganza. ¿Quién estaba a cargo? Moisés. Cuando las mujeres, ¿verdad?, de esta tribu lograron engañar a los hombres del pueblo de Israel. Por eso Dios le da que tome, por decirlo así, venganza a Moisés de atacarlos en ese tiempo. ¿Cuánta gente necesitaba Moisés para ganar la batalla? ¿O cuánta gente necesitaba Dios? Dice que solo 1000 hombres de cada tribu, o sea, eran pocos, muy pocos, ¿verdad? 12,000 hombres, 1000 por cada tribu. O sea, un número muy pequeño en comparación con el que Moisés pudo haber mandado, porque eran muchos más hombres ahora, ¿verdad?, de guerra. Pero Dios quería enseñarles que no es difícil para el Señor salvar al pueblo con muchos o con pocos. Venían ellos desde Egipto hacia acá, viendo cómo Dios estuvo con ellos en todo momento, y ningún ejército, por grande, mediano, pequeño que fuera, logró acabar con el pueblo de Israel. Hasta la fecha vemos, ¿verdad?, la guerra ahorita de Israel con Irán, y no han logrado acabar con ellos. Le pusieron la guerra de los 12 días. Estoy preparando. ¿Alguien ha leído la guerra de los 6 días de Israel? Que se enfrentó a 5 naciones, él solito, ¿verdad? Y ganó. ¿Alguien la ha leído? ¿Nadie? ¿Allá uno? ¿Gil? Okay. ¿Alguien más? ¿2? No alcanzo a ver porque no sé quién es. Pero qué bien. ¿Alguien más? Bueno, está bien. La voy a predicar un día para que vean con cuánta gente. Haga de cuenta con los tanques que tenía, los aviones que tenía, los soldados que tenía. Era como esta cantidad contra 5 naciones. Y ellos ganaron. Ahora, ¿quién es Fines? No fitness. ¿Alguna chica fitness aquí? No es un chico fitness, no. Fines es el hijo de Eleazar, y dice que él es enviado con ellos. Al tratarse de una guerra santa, su jefe natural era el hijo mayor y representante del sumo sacerdote en ese tiempo. Recuerden que Aarón ya había fallecido, ya no estaba ahí. Su hermana ya había fallecido también ahí. Y dice que llevaba consigo los vasos del santuario, ¿verdad? Y seguramente llevaba el pectoral del juicio, que lo vimos cuando vimos la vestimenta de los sacerdotes. Seguramente llevaba también el pectoral del juicio para consultar a Dios en caso de alguna emergencia. Tenía que estar siempre listo para cualquier incidente. Y ¿se fue la luz? No, es una A. Y siempre lo acompañaba a todas las expediciones militares que tenían. Siempre lo llevaba. Y cuando habla ahí, ¿verdad?, estuve leyendo con las trompetas en su mano, no significa que todo el tiempo llevaba las trompetas en su mano, no, sino las tenía a la mano, ¿verdad? Las tenía cerca y las tenía a disposición. Como cuando tú y yo tenemos la Biblia ahí cuando nos vamos a dormir, la tenemos a la mano en cualquier situación, en cualquier crisis. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a leer el verso 7. Dice: así que atacaron a Madián, tal como el Señor le había ordenado a Moisés, y mataron, ¿qué dice ahí? ¿A quiénes mataron? A todos los hombres, los 5 reyes madianitas.
Por si andan buscando nombres para un hijo, ahí va. Evi, Requem, Sur, Ur está bien, ¿no? Y Reba, Reba. Dice, murieron en la batalla. También mataron a espada. ¿A quién dice ahí? ¿Se acuerdan de ese cuate? ¿Por qué está fallando? ¿Será mi resplandor que... ¿A quién mataron ahí? También mataron ¿a quién? A espada a Balaam. ¿Qué andaba haciendo ese chismoso ahí, hijo de Beor? El ejército israelita capturó a las mujeres y a los niños madianitas y tomó como botín el ganado, los rebaños y toda su riqueza. Quemaron todas las ciudades, las aldeas donde los madianitas habían vivido. Después que reunieron al botín y a los cautivos, tanto personas como animales, llevaron todo a Moisés. ¿A quién se lo llevaron? A Moisés, ¿verdad? El sacerdote Eleazar y a toda la comunidad de Israel que acampaba en las llanuras de Moab, al lado del río Jordán, frente a Jericó. Estamos conscientes que el pueblo ya estaba donde iba en la tierra prometida que Dios le había dicho que le entregaría, pero Dios aquí les estaba dando muchas cosas para que ellos se asentaran muy bien. Así que la invasión que hizo este pequeño ejército de Israel hizo en el país, o lo hizo en el país de Madián, que acabaron con todos hasta ese momento, ¿verdad? Pero y aquí hay 3 advertencias necesarias para entender este caso, como otros que ocurren en la Biblia y que a veces no entendemos por qué se mata o por qué se mató a tanta gente. 1, los madianitas afectados fueron solo los pertenecientes a los clanes que vivían en la vecindad de Moab. ¿Por qué? Porque habían adquirido los ídolos, las costumbres y todo lo que hacían de ellos, y eso no agradaba a Dios. Eran peligrosos porque podían influir en el pueblo israelita. Entonces, por eso, más adelante vamos a ver que van a aparecer otros madianitas, ¿verdad? En otros periodos de la historia de Israel. Pero a estos que estaban ahí, Dios les dio crán a todos. 5 reyes murieron en esta guerra santa. 2, la guerra era venganza de Dios. Era una guerra santa, puesto que a causa de Israel era la causa de Dios, y ya que había sido también el honor de Dios cuando ellos, ¿verdad?, quisieron acabar con Israel o engañaron a Israel. 3, no siempre es achacable a Dios la forma cruel de actuar en muchas ocasiones. Por ejemplo, el defecto de David, de Salomón y aún de Elías, hombre violento al que el Señor mismo hubo de enseñar a ser manso, ¿verdad? Él lo enseñó a ser manso. Ahora, ¿qué fue aquí? Fue una ejecución militar. Tenía que llevarla a cabo, era una campaña, porque dice, mataron a todo varón. De esos 5 reyes, todos los que estaban ahí, mataron a todos los hombres, es decir, a todos cuantos hallaron a su paso. 2, también mataron a los 5 reyes para que no hubiera una cabeza y el pueblo saliera huyendo, sin cabeza, sin líder, sin dirigente, ni nada. Mataron a los 5 reyes, ¿verdad? Seguramente eran los principales jefes o eran los ancianos mencionados, porque en aquel tiempo eran los ancianos los encargados, o príncipes, pero aquí dicen los nombres de cada uno de ellos. 3, también a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada.
¿Dios tenía que tener consideración con Balaam, sí o no? No, porque Balaam se vendía al mejor postor. A él no le importaba si maldecía al pueblo de Israel, y no lo maldijo no porque él no quería, porque le iban a pagar, sino porque Dios no lo permitió, y en lugar de maldecirlo, lo bendijo. Pero él andaba ahí con ellos, vivía con ellos, se llevaba con ellos, pecador igual que ellos, las costumbres de ellos, dioses como ellos, y lo encuentran ahí, y también fue muerto a espada, ¿verdad? Fuera cual fuera la razón por la que Balaam se encontraba ahí, lo cierto es que también lo mataron, para que también se cumpliera esa venganza. 4, dice que se llevaron cautivos a mujeres y a niños, es decir, no dejaron a nadie. 5, incendiaron todas sus ciudades y viviendas. 6, saquearon el país y se trajeron un valioso botín que iba a ser para ellos, tanto en personas como en animales y bienes de toda clase. Regresan al campamento de Israel bien cargados de muchas cosas. Verso 13. Entonces Moisés, el sacerdote Eleazar y todos los jefes de la comunidad salieron a su encuentro afuera del campamento. Pero Moisés se enfureció con los generales y los capitanes que volvieron de la batalla. ¿Por qué dejaron con vida a las mujeres?, le reclamó. Precisamente son ellas las que, siguiendo el consejo de Balaam, incitaron al pueblo de Israel a rebelarse contra el Señor en el monte Peor. Son ellas las que causaron la plaga que hirió al pueblo del Señor. Así que maten a todos los niños varones, a todas las mujeres que hayan tenido relaciones sexuales, dejen con vida únicamente a las niñas vírgenes, pueden quedarse con ellas, y todos ustedes, los que hayan matado a alguien o hayan tocado un cadáver, deben permanecer fuera del campamento durante 7 días. Purifíquense ustedes y sus prisioneros en el tercer día y en el séptimo. Purifiquen también toda su ropa y todo lo que está hecho de cuero, pelo de cabra o madera. Entonces el sacerdote Eleazar les dijo a los hombres que participaron en la batalla: el Señor le ha dado a Moisés este requisito legal. Todo lo que está hecho de oro, plata, bronce, hierro, estaño, plomo, es decir, todos los metales resistentes al fuego, deberán ser pasados por el fuego para que queden ceremonialmente puros. Por eso salen fuera del campamento a recibir todo, no dentro del campamento. ¿Para qué? Porque todo era impuro a la vista del Señor. También los que pelearon tenían que purificarse antes de entrar, durante 7 días. Dice, además, deben purificar estos objetos de metal con el agua de la purificación, pero todo lo que no es resistente al fuego, lo purificarán únicamente con el agua. El séptimo día, laven su ropa y quedarán purificados. Entonces podrán regresar al campamento. O sea, no podían entrar así nada más. Dios ya había establecido, lo vimos, leyes anteriormente para que el pueblo pudiera obedecer todo lo que Dios les había dicho. En este caso, en aquel tiempo hemos visto películas, hemos leído en libros quizás, donde si quedaban niños de algún pueblo o si quedaba un niño, el niño lo que hacía era, cuando creciera, buscar venganza y matar al que mató a su papá. Y así pasaba con las tribus. Si dejaban a los niños, crecían y luego buscaban venganza. Y lo que Dios quería hacer es que estos niños no crecieran y fueran otros enemigos más para el pueblo de Israel. Se escucha quizá muy fuerte el que también mataran a los niños, pero esa era la instrucción que Dios estaba dejando, para que no se mezclaran con el pueblo de Israel. Por eso ellos llegan, ¿verdad? Son recibidos con grandes honores, porque ganaron solo 12,000 hombres, pudieron acabar con 5 reyes. Pero Moisés no los recibe tan bien, porque
conservaron a las mujeres. Y precisamente dice que a través de ellas fue que Israel cometió pecado. Y precisamente por las mujeres era que Dios estaba haciendo esta guerra para acabar con estos madianitas. Porque las mujeres eran las más culpables, de acuerdo a lo que dice el pasaje bíblico. ¿Por qué? Porque por inducir a los israelitas a fornicar y a rendir culto a Baal en peor. Y eso el Señor no lo toleraba. Dios es un Dios celoso que solamente quiere que le adoremos a Él. Dios les había mostrado que el pueblo no necesitaba tantos dioses como los demás pueblos que vivían cerca de ellos. Por eso Él va y les dice a Moisés, antes de llevárselo a descansar, que matara a estos 5 reyes, niños, y que acabara con todos. Pero no lo hicieron y se llevaron a las mujeres y a los niños ahí. Entonces, las menos indicadas para seguir con vida eran las mujeres, y ellos llevaron las mujeres, ¿verdad? Pero Moisés les dice que tenían que quitarles la vida, y solamente a las niñas se iban a quedar ahí para que pues fueran esclavas del pueblo de Israel. Entonces, 3, los que fueron a la batalla fueron obligados a purificarse conforme al ceremonial de la ley. Como nosotros, cuando llegamos a la alabanza, ¿verdad? Y traemos algo, Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, nos toca el Espíritu Santo, cantamos, adoramos, y es ahí donde de repente lloramos, nos ponemos a cuentas para vaciar todo lo que traemos, y cuando viene el mensaje estamos listos para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Ellos, como habían derramado sangre, ¿verdad? Habían tocado cosas impuras, por eso tenían que purificarse. Por eso nosotros tenemos que pedirle al Señor, ponernos a cuentas con Él todos los días. Antes de pedirle algo, ponernos a cuentas con Él por algún pecado por ahí escondido. Ellos dicen, de acuerdo a la ley, quedaron fuera del campamento 7 días, ¿verdad? Hasta que se cumpliera el paso de la purificación. Y tenían que hacerlo, porque si no, morían. O sea, tenían que cumplir con todo este rito. Y hemos visto ritos que hacían, ¿verdad? Lo que Dios les dejó, pero cuando viene Jesús, tú y yo ya no tenemos que hacer nada de eso, porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Dale fuerte el aplauso al Señor. Ya no tenemos que ofrecer holocausto 2 veces al día. Cristo lo ofreció una sola vez y para siempre. Él es el sumo sacerdote y Él es el Cordero sin mancha también. Él hizo la función de los dos. También tenían que purificar lo que llevaran de botín para todos, ¿verdad? Algunas cosas iban a pasar al fuego y las que no soportaban el fuego iban a ser purificadas con agua. Vámonos al verso 25. ¿Está el del teclado o la del teclado? Porque a veces no es Freddy. ¿Quién es hoy? ¿Es Freddy? Ah, ¿qué pasa? ¿Esli? ¿Erwin? ¿Rubin? ¿Eric Rubin? Distribución del botín. Verso 25. Después, ya que pasó todo eso, el Señor le dijo a Moisés, tú, ¿y quién más? El sacerdote, ¿qué? Eleazar. Siempre era, ¿verdad? Moisés y su hermano Aarón, ahora era Eleazar. El miércoles pasado les dije que ahora Josué, Dios iba a hablar a través del sacerdote, no directamente a Josué como lo hizo con Moisés. Había una gran diferencia. Ahorita todavía Dios habla con Moisés. Todavía. Más adelante vamos a ver cuando ya entre Josué, es a través del sumo sacerdote. Entonces, dice, le dijo a Moisés, tú, el sacerdote Eleazar y los jefes de la familia de cada tribu, dice, hagan una lista
de todo el botín tomado en la batalla. ¿De dónde le iba a dar recursos el Señor al pueblo? Pues de ahí. En el desierto les dio pan, maná, agua, codornices, pero ahora ya se iban a sentar en el lugar donde Dios les había prometido. Tenían que tener dinero, posesiones, y dice, incluidos la gente y los animales. La gente era para hacer las labores, ¿verdad? En un momento, 430 años, el pueblo de Israel vivió como esclavo bajo el yugo de los egipcios. Años después, ahora Dios les entrega a gente para que trabajen para ellos. Dios les da también animales. Verso 27. Luego, dividan el botín en dos partes y den la mitad a los hombres que lucharon en la batalla y la otra mitad al resto. ¿Qué? Era una comunidad. A los hombres y también al resto del pueblo, para que ellos también tuvieran. De lo que le pertenece al ejército, ojo, entreguen primero la porción del botín que le corresponde. ¿Que le corresponde a quién? Es decir, tenían que dar su diezmo. ¿Qué tenían que dar? ¿Estaba exento el ejército? No. ¿Verdad? Entreguen primero la porción del botín que le corresponde al Señor. Por eso los judíos, hasta la fecha, ellos ya traen ahí, ¿verdad?, un chip dentro de ellos, que el diezmo de ellos no es de ellos, sino es del Señor. Es del Señor. Yo le decía a mi jefe antes de que nos enviaran a Oaxaca, y mi jefe era judío, pero él diezmaba en una iglesia en San Diego. Le digo, ¿y por qué no diezma en la iglesia de nosotros? Acá se la doy a mi pastor, ¿verdad? Le digo, o si quieren nos vamos a San Diego y allá abro una iglesia. Nada, no es cierto. Quería que nos fuéramos a San Diego, pero para que siguiera trabajando con él. Entonces, ellos ya traen eso. Dice, uno de cada 500 prisioneros, así como del ganado, de los burros, de las ovejas y de las cabras. Es decir, de todo. Esta porción de lo que le corresponde al ejército, entrégasela ¿a quién? Al sacerdote Eleazar, como ofrenda al Señor. Y también de ahí, ¿verdad?, el sacerdote tomaba su porción para los demás levitas. Si era un burro, pues le cortaba una pata y ya lo demás se lo quedaba. De la mitad que pertenece al pueblo de Israel, toma uno de cada 50 de los prisioneros y del ganado. Es una cantidad diferente a la primera, ¿verdad? De los burros, de las ovejas, de las cabras y otros animales, dice, entrega, ¿qué dice ahí? Esta porción ¿a quiénes? A los levitas, que están encargados del cuidado del tabernáculo del Señor. Recuerden que los levitas no hacían otra cosa más que encargarse de la iglesia, de las cosas del Señor, del tabernáculo, de limpiar todos los utensilios, las ceremonias, ¿verdad? Cuidar todo, llevar un control de lo que salía, de lo que entraba, de lo que se ocupaba. No tenían tierras, nada. Ellos vivían del 10% de lo que le entregaban al Señor. Verso 31. Así que Moisés y el sacerdote Eleazar hicieron lo que el Señor ordenó a Moisés. Recuerden que Moisés ya estaba a punto de partir con el Señor. Dice, el botín que quedó de todo lo que los hombres de guerra habían tomado. Ojo, ¿lo tienen ahí? Saquen las calculadoras.
Yo sé que de los que tienen 40 para arriba, todo es aquí, ¿no? Yo lo sé. ¿O alguien no? A ver, Rafita, ¿está listo? Sale. 675,000, 72,000, 71,000, 32,000. ¿Cuánto da? No, ya, se quedó trabado el Rafita. Dale una cachetada ahí, Oli, para que se destrabe. ¿Anda Kevin por ahí? Agua caliente, ¿eh? Ojo, vámonos. Lo que el Señor entrega al pueblo de Israel, que salieron casi sin nada, con unas cosas que le dieron los egipcios para el camino. Ahí va. El botín que quedó de todo lo que los hombres de guerra habían tomado sumó 675,000 ovejas y cabras, 72,000 cabezas de ganado, váyanlo sumando, 71,000 burros, 32,000 muchachas vírgenes. Hasta aquí, ¿cuántos animales van sin las vírgenes? 7 y 7, 14, 143,000 más 6, 75, 7, 800, ¿qué? ¿800 qué? ¿800 qué? 28, ¿ah? Sí. Sin las mujeres. 828,000 animales. Imagínate cuántos eran. Un chorro, dicen allá en mi pueblo. ¿Cuántas muchachas vírgenes? 32,000. La mitad del botín se entregó de esto, se entregó a los hombres de guerra, de acuerdo a las indicaciones que Dios le dio a Moisés y al sacerdote Eleazar. El total sumó 337,500 ovejas y cabras, de las cuales 675 eran la porción para el Señor. Para el Señor. ¿Era una buena cantidad? Sí. Pero ¿con cuántos se quedaron ellos? ¿Verdad? Cuando damos el diezmo y la ofrenda, o damos el diezmo, solo es el 10%, y el 90% que nos queda, Dios lo multiplica al 30, al 60 y al 100 por 1. ¿Quién pide siempre que Dios lo multiplique el 100 por 1? Yo siempre pido el 100 por 1. El 30 ni lo menciono. El 60 tampoco. Yo siempre le digo, Señor, al 100 por 1. ¿Verdad? Lo que ingresa en la iglesia, al 100 por 1, Señor. 36,000 cabezas de ganado, de las cuales 72 eran la porción para el Señor. 30,500 burros, de los cuales 61 eran la porción para el Señor. Y 16,000 muchachas vírgenes, de las cuales 32 eran la porción para el Señor. Moisés le dio al sacerdote Eleazar la porción del Señor, tal como el Señor lo había ordenado. La mitad del botín pertenecía al pueblo de Israel, y Moisés la separó de la mitad que pertenecía a los hombres de guerra. En total, entregado a los israelitas, sumó lo mismo que los demás, era la mitad, ¿verdad? Y de la 47, de la mitad entregada al pueblo, Moisés tomó una de cada 50 prisioneros y animales y los dio a los levitas que cuidaban el tabernáculo del Señor. Todo se realizó como el Señor le había ordenado a Moisés. Alguien de los que estamos aquí, en algún momento no había suficiente dinero y de repente te llega trabajo y tienes ya, pagas tus deudas, ibas al súper y llenabas el carrito. ¿Alguien aquí pasó eso? Levante bien su mano, que no le dé vergüenza. Sin vergüenza. O sea, no sin vergüenza, sino. ¿Y cómo te sentías al ir con el carrito? ¿Te imaginas el pueblo de Israel sin tener nada? De repente tiene todo esto. De repente tiene todo esto por obedecer lo que Dios les estaba pidiendo. El ejército cumplió al pie de la letra, aunque no mataron a las mujeres, pero aún así Dios los bendijo. Ya después las mataron, ¿verdad? Por eso había un líder. Llegan y Moisés les dice, no, tienen que darle cráneo a ellas, menos a las vírgenes, a las que no hayan tenido relaciones sexuales.
Pero cómo Dios los bendice a todos ellos, ¿verdad? Y cuando venías con el carrito cargado, ¿verdad? Y le echabas hasta lo que no te ibas a comer un año, yo creo, y ahí venías empujando el carrito y todo así orgulloso y que te diera la gente, ¿verdad? Y veías pasar a uno solo con unos cofres y decías, prangana. Veías pasar a otro cuando ya no hay dinero y que en la alacena hasta el fondo, que nos pasó varias veces, estaban solamente, no las sardinas, no, sí, las sardinas, el otro era atún, las sardinas, ¿verdad? Que queden hasta el final, y los otros iban ahí con sus 3 de sardinas. Digo, mira, pobretones, ¿verdad? Pero todos pasamos por ahí. El pueblo de Israel ahora estaba cosechando lo que Dios le había prometido a sus padres y a sus abuelos que murieron en el desierto. Pero ahora ellos venía un paso más. Por eso Dios a ti y a mí nos lleva al desierto para probar nuestro carácter, para poder tener el carácter y de entrar a la tierra prometida. Aquí pelean contra Madián, pero Dios les da un botín. Esa noche yo creo que todos comieron carne, hasta de burro. Carne a más no poder quizá comieron. No lo sé, yo sí le hubiera dado cráneo a una vaca. A menos si fuera en la India, pues no se las comen. Dice, todo se realizó como el Señor le había ordenado a Moisés. ¿Cuál fue el resultado de obedecer a Dios? Muchas bendiciones. Muchas bendiciones. Había un líder que no hicieron lo que tenían que hacer y ahí estaba Moisés. Así que Dios divide todo, mitad y mitad. 12,000 hombres se quedaron con la mitad del botín, porque eran 1,000 de cada tribu. 12,000 hombres se quedaron más, ¿verdad? Les tocaba de a más, porque ellos son los que fueron a la guerra, son los que pusieron su vida. Verso 48. Después, los generales y los capitanes vinieron a Moisés y le dijeron, nosotros, tus servidores, contamos a todos los hombres que salieron a la batalla bajo nuestras órdenes. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Dios cuida, pero tenemos que orar nuestra salida y nuestra entrada. Dale fuerte el aplauso al Señor. Todavía no eran tan diestros para la batalla. Aún había cosas de Egipto que estaban en ellos. Aún había pensamientos de esclavos para ellos. Aunque eran otra generación que tenían ahí, pero las maldiciones generacionales los perseguían. Pero Dios aquí le demuestra que solamente con 12,000 hombres ellos acaban con 5 reyes y sus ejércitos, y que ninguno de ellos murió. Era algo increíble que Dios hacía cuando el pueblo obedecía la indicación o las indicaciones que Dios les daba a través de su líder, en este caso Moisés. Pronto será Josué. Pronto sería Josué. Dice, no falta ninguno de nosotros. Así que de nuestra porción del botín presentamos como ofrenda al Señor los artículos de oro que tomamos: brazaletes, pulseras, anillos, aretes y collares. Dice, esto purificará nuestras vidas ante el Señor y nos hará justos ante Él. Recuerden que no entraron al campamento sino fuera porque estaban manchados de sangre. Tenían que purificarse 7 días, pero tenían que entregar, si recuerdan las leyes que vimos del tipo de ofrenda que entregabas, ellos estaban entregando aquí ofrenda para purificarse, ofrenda al Señor de lo que ellos habían agarrado. Entonces Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de todos los comandantes del ejército. Es esa parte.
que consistía en todo tipo de joyas y artículos artesanales. El oro que los generales y los capitanes presentaron como ofrenda al Señor pesaba aproximadamente, ¿qué dice ahí? Un chorro, 190 kilos. Hasta ese momento, el pueblo que estaba ahí, los hombres de guerra, el ejército, estaban agradecidos con Dios. Pero no solo estaban, sino se mostraban agradecidos con Dios al llevarle sus ofrendas. Que el pueblo se hubiera quedado así siempre. Que siempre hubieran obedecido a Dios. Que siempre hubieran estado así, apasionados por Dios, cumpliendo lo que Dios decía a través de su líder y del sacerdote. Estuviéramos hablando de diferente manera del pueblo de Israel. Dice, así que Moisés y el sacerdote Eleazar aceptaron los regalos de los generales y capitanes y llevaron el oro al tabernáculo como recordatorio al Señor de que el pueblo de Israel le pertenece. Qué gran devoción de estos generales, jefes del ejército, ¿verdad? Que van ante el líder que tenían Moisés y el sumo sacerdote de ese tiempo, y le entregan lo que ellos habían recibido. Dan de gracia lo que de gracia habían recibido. Todo, por eso yo les digo, lee la Biblia. La Biblia, cada capítulo que hemos visto pareciera una película. Muchas veces un final feliz, otras veces no tan feliz, pero no por parte de Dios, sino de las malas decisiones que se han tomado. De este domingo al otro inicia una serie que se llama Decisiones. Hombres y mujeres de la Biblia que decidieron, pero que algunas fueron buenas decisiones y otras fueron malas decisiones, y enfrentaron las consecuencias. Aquí vemos que hasta aquí el pueblo estaba muy bien con Dios, todo muy bien con Dios. Josué no aparece, si ven, en ninguno aquí, no se nombra a él, y seguramente él estaba contento al ver que el pueblo, uno, del ejército, habían obedecido a Dios. Dos, los generales y jefes de las tribus se mostraban agradecidos con Dios y le llevaban ofrenda. El pueblo aceptó, no dijo nada de que si le tocó menos o porque ellos más y porque acá. El pueblo no menciona en la Biblia que objetó algo. El pueblo también estaba contento con lo que Dios les estaba regalando, porque fue Dios quien les dio la victoria, solamente con 12,000 hombres contra 5 reyes y sus ejércitos. Hasta ahí creo que es la primera vez que termino diciendo que el pueblo de Israel estaba hasta arriba con el Señor, y el Señor estaba contento con el pueblo de Israel. Y la idea es que tú y yo siempre estemos con el Señor así. Fallamos en el día, pero tenemos la oportunidad en la noche de ponernos a cuentas con el Señor, ¿verdad? Y al siguiente día, una nueva oportunidad para no fallarle a Dios. Volvemos a fallarle, volvemos otra vez a ponernos a cuentas con el Señor. Pero lo más importante es que nuestra vida sea una ofrenda para Dios y que suba como un aroma, con un olor grato para Dios, así como subía cuando se le ofrecía el holocausto, la grasa quemada, y que subía como olor grato al Señor. Y eso es lo que vino a hacer Jesús. Jesús vino a suplir, ¿verdad?, al sumo sacerdote, pero también al Cordero sin mancha. Él fue a la cruz por ti y por mí, para que cuando tú y yo confiamos en Dios, confiamos en Jesús, Jesús vive en nuestro corazón, ¿verdad? Jesús dijo, en el mundo vas a tener situaciones, crisis, problemas, enfermedades,
Pero dijo, pero confía, porque yo he vencido al mundo. Porque ¿de qué otra manera crecería nuestra fe si no enfrentamos problemas? ¿De qué otra manera crecería la fe del pueblo si no enfrentaba situaciones? Imagina la fe de ellos, que debió haber crecido cuando Dios abre el mar rojo. Pero dice que el pueblo, al segundo día de eso, ya estaba hablando mal del Señor. Así que vamos a ponernos de pie. Pastores, pasen al frente y los líderes y pónganse aceite en sus manos. El día de hoy, ¿por qué no buscamos reconciliarnos con Dios? Y decirle, Señor, quiero ser obediente todo el tiempo contigo. No al pastor, no al líder, no, lo que dice la palabra de Dios. Hacer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Cuánto le fallamos a Dios hoy? No me dejen solo, ¿verdad? Y ayer y ayer, pero sabes, tenemos esa oportunidad. El día de hoy queremos orar por ti, por tu casa, por tu familia, y que esos botines, bueno, esas bendiciones que Dios tiene para ti, que se abran las ventanas de los cielos y que caigan esas bendiciones para tu vida, tu matrimonio, tu negocio, tu trabajo, tus hijos. Que Dios bendiga la obra de tus manos, que Dios bendiga tu trabajo, tu negocio, que Dios bendiga tu llamado, lo que haces en la iglesia. Que Dios bendiga todo lo que haces. Y si hay algo en lo que estás batallando, también que Dios